Excelentísimo señor almirante, directivos de la Real Sociedad, señoras y señores, buenas noches. Hoy, dentro del ciclo de conferencia del bicentenario de la Constitución de 1812, tenemos la satisfacción de tener entre nosotros a nuestro director de honor, don Nicolás Díaz Saavedra de Morales. Don Nicolás Díaz Saavedra de Morales nació en Las Palmas de Gran Canaria. Fue hijo de don Nicolás Díaz Saavedra Navarro, destacado abogado e importante político republicano federal, que en 1931 fue elegido en 2 ocasiones alcalde de nuestra capital. En 1936, meses antes del inicio de la trágica Guerra Civil Española, fue gobernador civil de la provincia de Las Palmas. Su madre, doña Gabriela de Morales Márquez, fue una dama muy querida y respetada, que se dedicó enteramente a su familia. Su prematura muerte en 1948 supuso un duro golpe para todos. Estudió Nicolás sus primeras letras en el colegio francés que regentaba doña Nadine de Resco, posteriormente el bachillerato en el benemérito colegio Vieri Clavijo. Aprobado el examen de Estado, se trasladó a Laguna para estudiar en su universidad la carrera de Derecho. Durante su estancia en esta querida ciudad tinerfeña, conoció a la que es su esposa, la profesora Eladia Cerolo Hardinson, con la que formó una apreciada familia en la que nacieron 5 hijos. Terminados sus estudios, se incorporó al prestigioso bufete de su padre, despacho en el que adquirió una sólida formación y logró ser un afamado abogado. Su inquietud y deseo de trabajar por el bien de la isla le hace participar activamente en numerosas sociedades culturales y deportivas. En el Club Náutico de Gran Canaria perteneció a la junta directiva que, presidida por José Luis Benjumea Medina, construyó el actual edificio de su sede. En esta Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria fue secretario y director, cargos desde los que realizó un excelente trabajo, y en reconocimiento a su labor, la Junta General de esta sociedad, de fecha 22 de febrero de 2000, le nombró director de honor. Desde esta casa, Nicolás luchó, ayudó e impulsó el lanzamiento de iniciativas tan importantes como fue la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la Sociedad Científica del Museo Canario fue durante varios años secretario y vicepresidente. También fue directivo del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria y el primer copresidente y vicepresidente español del Club Inglés de Las Palmas. Es autor de 4 libros: Saint en Gran Canaria, Vivir para ver y contarlo, La Granadera Canaria y Aproximación a la historia del British Club de Las Palmas. Todos ellos han hecho interesantes aportaciones al acervo histórico de la isla. En las elecciones generales de 1977 fue elegido diputado a Cortes. Como diputado se integró en la Comisión de Educación del Congreso para seguir su lucha por la creación de la Universidad de Las Palmas. El 5 de diciembre de 1988, Su Majestad el Rey le otorgó la Orden del Mérito Constitucional. Es patrono fundador de la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria, por su calidad humana, su excelente trabajo profesional, su entrega y labor en pro de nuestra isla, le nombró por unanimidad hijo predilecto de Gran Canaria. Este es un breve resumen del extensísimo currículum de Nicolás. Nicolás, cuando pudiera, tiene la palabra. Excelentísimo señor, señoras, señores, amigos del país. Empiezo naturalmente agradeciendo a
Gonzalo Melián, todas las cosas buenas que ha dicho. Yo no sabía que era tan importante. En fin, bueno, muchas gracias. Vamos, he traído... Quiero traer aquí a la atención de todos ustedes noticias que posiblemente conocen, si no todas, la mayoría. Porque, en fin, lo que quiero destacar ha sido la capitalidad que Las Palmas de Gran Canaria ostentó del archipiélago prácticamente desde los primeros momentos históricos hasta que se le arrebató y que luego se recuperó en 1927, y la serie de acontecimientos que fueron dando lugar a estas cosas. En la remota antigüedad, las después llamadas Islas de Canarias, ese fue el primer nombre, fueron mencionadas por famosos historiadores como los romanos Horacio, Virgilio y Plinio. Este último fue el que divulgó el nombre de Canaria, puesto que en su obra incluye la descripción del archipiélago llevada a cabo por los componentes de una expedición organizada por Cuba II, rey de Mauritania, que arribaron a la isla que denominaron Canaria, según leyenda, por los canes de gran tamaño que allí encontraron. Posiblemente el conocimiento de dichos historiadores tendría causa de noticias aportadas por navegantes que recalaban en las islas en expediciones organizadas bien para la captura de aborígenes para esclavizarlos o bien para la recolección de horchilla, materia prima vegetal muy apreciada en aquella época, pues era esencial para el teñido de textiles. Transcurre el tiempo en nebulosa hasta que la República de Génova, hacia 1290, decide llevar a cabo una expedición comercial marítima a China, de cuyo mando se encargaron los hermanos Vivaldi, que zarparon y se perdieron en la mar Océana en el intento. Se organizó otra expedición para buscarla, que resultó infructuosa y que, de regreso al puerto de partida, dio conocimiento de las islas atlánticas que dominaron afortunadas, en las que habían tocado. A partir de ese momento aumentó el número de expediciones hasta el punto de que las afortunadas aparecen en las cartas náuticas que van publicándose. La Santa Sede se interesa por la posibilidad de cristianizar a los aborígenes. El Papa Clemente VI crea el Principado de la Fortuna, cuya titularidad otorga en 1344 a don Luis de la Cerda, personaje que nunca llegó a poner pie en ninguna de las islas, puesto que surgieron problemas políticos debido a la oposición de los reyes castellanos y portugueses que se consideraban con mejor derecho a ocupar y cristianizar estas tierras. Posteriormente, unos monjes mallorquines proyectan la empresa de evangelización del archipiélago y solicitan permiso del Papa para llevarla a cabo. El pontífice crea una diócesis que, al desembarcar los expedicionarios en Canarias por la zona de Telde, que era uno de los más importantes poblamientos indígenas, pasa a denominarse Obispado de Telde, con lo que dicho lugar adquiere automáticamente el título de ciudad y consecuente es la primera y más antigua ciudad del archipiélago. El referido obispado duró hasta fines del siglo XIV, cuando los aborígenes de la isla, que convivían pacíficamente con los religiosos, para vengar un ataque de europeos, matan a los monjes y arrasan una casa de oración y otras construcciones que habían levantado. Sigue transcurriendo el tiempo y son organizadas varias expediciones que casi siempre llegan a Canarias, si bien reinando en Castilla Juan I, una armada capitaneada por Martín Ruiz de Aventaño arribó a Lanzarote forzada por un temporal. En 1393, Enrique III de Castilla envía otra expedición con el propósito de iniciar la conquista de las islas. Según la crónica elaborada por los navegantes, fueron halladas las islas de la Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Canarias, a la que denominaron la Grande, Infierno, así llamada porque el volcán Teide debía estar en erupción y que luego llamaron Tenerife, La Gomera, La Palma y Fierro.
Pero los expedicionarios no consolidaron la posesión ni conquistaron ninguna de dichas islas. Es de suponer que estuvieron bastante tiempo en estos lares porque pusieron pie en cada una de ellas, las denominaron como son en la actualidad y hasta dieron las supuestas dimensiones de cada una en leguas. Luego de pleitos, pactos, permutas y herencias, la definitiva conquista y cristianización del archipiélago comienza en 1402 con Jean de Betancourt y sus compañeros de aventura y termina después de múltiples avatares en 1496 con la incorporación de Tenerife a Castilla. La conquista e incorporación de cada una de las islas presenta características diferentes. Entre 1402 y 1405 son sometidas Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. En dicho año, Betancourt intenta también la conquista de Gran Canaria, pero es derrotado por los aborígenes y abandona la empresa, no sin antes añadir el Gran al nombre de Canarias. La Gomera fue conquistada entre 1445 y 1450. Estas islas pasaron a ser de señorío, rindiendo sus señores vasallaje a los reyes de Castilla. Las tres restantes, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, ostentaron la consideración de realengas, o sea, directamente dependientes de la jurisdicción de la corona. La isla considerada como más importante, Gran Canaria, cuyo nombre ya menciona el Papa Martino V en la bula de creación del obispado de Fuerteventura en 1403, es en la que desembarcan nuevamente los castellanos el 24 de junio de 1478, día en que fundan en la ribera del río Guiniguada el Real de las Tres Palmas, que más tarde se transforma en villa y finalmente desde principios del siglo XVI en Ciudad Real de las Palmas. Es la primera fundada por los castellanos en el archipiélago. Desde Gran Canaria se organizan expediciones para la conquista e incorporación de las dos islas restantes, primero La Palma y finalmente Infierno, Tenerife. De estas dos empresas es encargado Alonso Fernández de Lugo, subordinado del capitán gobernador del archipiélago Juan León, que le otorgó el título de adelantado de Canarias, que así era comúnmente denominada la ciudad de Las Palmas. Para la conquista de Tenerife, las tropas castellanas se unieron las huestes del Guanarteme o rey de Gran Canaria, ya cristianizados, que fueron decisivas en la batalla principal de dicha conquista que se libró en las cercanías del lugar denominado Aguere, actualmente La Laguna. Años antes, el Guanarteme había sido llevado a la península, siendo bautizado en Calatayud por el cardenal Primado Mendoza y apadrinado por el rey Fernando de Aragón, el católico, que no solo le impuso su nombre, sino que le otorgó el título de rey de las Islas de Canarias, rango que al poco tiempo derogó para asumirlo y añadirlo a los muchos que poseía, por lo que Fernando Guanarteme fue el primer rey, aunque efímero, que tuvieron las Islas Canarias. Gran Canaria es la única isla a la que los reyes católicos otorgaron fuero real. Allí la Iglesia y la Corona van estableciendo paulatinamente todos los organismos con mando y jurisdicción regional, tales como el Obispado y Cabildo Catedral de Canarias, que había sido trasladado de Lanzarote por bula del Papa Eugenio IV, dada en Florencia en 24 de agosto de 1435 y que se hizo efectiva en noviembre de 1483. La Real Audiencia de Canarias, que fue creada en 1526, la Capellanía General Militar de Canarias, que lo fue en 1589, siendo su primer titular don Luis de la Cueva y Benavides, señor de Bedmar. Consecuentemente, también fueron creados todos los organismos dependientes, tales como el Tribunal de Santo Oficio o la recaudación de tributos. Todo esto va consolidando a la ciudad real de Las Palmas como capital de Canarias. Desde su incorporación en Gran Canaria, comienza a florecer una agricultura que produce casi todo lo necesario para abastecer a la población de la isla y que además permite suministrar algunos productos a las otras islas e incluso exportarlos a la península y a Europa. Sin embargo, la agricultura de la isla va poco a poco siendo dedicada masivamente al cultivo de la caña, lo que apareja la producción industrial de azúcares, cuya exportación la convierte en la primera y principal suministradora de Europa,
que también recibía, aunque menores cantidades, azúcares de Madeira, de La Palma y de Tenerife. Este negocio generó una inmensa riqueza, aunque desgraciadamente fue causa principal de la desaparición de las magníficas masas forestales que desde la prehistoria cubrían la isla, pues la madera de los árboles talados era utilizada como combustible para calentar las calderas en las que se hervía el guarapo. Tal industria se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVII, cuando comenzó a decaer rápidamente a consecuencia de la competencia de las islas del Caribe. La isla de Tenerife, desde su incorporación, había sido dedicada principalmente a la producción y exportación de vinos. La importancia de este comercio fue creciendo paralelamente a la decadencia de la Super Gran Canaria. Como bien se dice, dinero equivale a poder, y así los prohombres tianfeños, al enriquecerse ellos y su isla, comenzaron a socavar el mando capitalino de Gran Canaria, tratando por todos los medios de hacerse con los principales resortes del gobierno de las islas. Primero y por diversas causas, en el año 1656, el capitán general Alonso Dávila y Guzmán, desacatando el Real Cédula de Felipe V, que establecía la ciudad real de Las Palmas como sede de la capitanía, la traslada a San Cristóbal de la Laguna, restando la importancia militar que la primera ciudad venía ostentando desde los tiempos históricos, y pese a que en Gran Canaria se habían logrado las dos grandes victorias que evitaron que el archipiélago pasara a manos enemigas de España en aquel entonces. La primera se libró en 1595 contra la potente armada de los almirantes británicos Hawkins y Drake, y la segunda en 1529 contra la gran flota de guerra del almirante holandés Pieter van der Does, siendo este último el más importante de los ataques sufridos por Canarias en toda su historia. Haciendo un rápido resumen, puede observarse que en el siglo XIX, en la ciudad real de Las Palmas, título que habían concedido los reyes católicos y que fue confirmado en 1511 por la reina Juana de Castilla, además del obispado, la Real Audiencia, la Capitanía General y los organismos dependientes, existían las instituciones culturales siguientes, todas primeras y principales en las islas. La Capilla de Música de la Catedral de Canarias, primer paso en el archipiélago para la enseñanza y difusión de la música, que incluye la preparación de solistas, coros y orquestas, que luego derivó en la primera Sociedad Filarmónica de España. La Academia Délfica Poético-Literaria, creada y dirigida por el gran Bartolomé Cairasco de Figueroa. Las primeras escuelas de enseñanza de las que se ocupa el Cabildo Catedral, entre ellas la famosa San Marcial. Reinando Carlos III son implantadas las ideas de la Ilustración en España, de las que aquí fue abanderado el obispo de Canarias, don Juan Bautista Cervera, quien, apoyado por el insigne canónigo José de Vir y Clavijo, establece en 1766 esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, primera y más importante de las 5 que fueron creadas en el archipiélago, y cuya influencia en el buen gobierno de las islas fue notoria antes y después de 1812. También fundó el Seminario Conciliar y Universidad Pontificia de Canarias, que fue el primer centro de enseñanza superior erigido en las islas. Asimismo, sobre dicho gran prelado, el nuevo Hospital de San Martín, centro médico y benéfico de importancia establecido en el archipiélago. En 1768, al amparo de la Real Audiencia, se constituye el Colegio de Abogados de Canarias. Recordados suscintamente los hechos importantes previos a la convocatoria de las Cortes Generales llamadas de Cádiz, es de destacar que, pese a los continuos despojos, la tradicional situación hegemónica de Las Palmas y de Gran Canaria en el archipiélago se mantenía en muchos aspectos. La isla, teniendo en cuenta el censo de Escobar y Serrano de 1802, que le adjudicaba 55.000 habitantes y a Las Palmas 8.000, puede que contara en 1412 con unos 90.000 habitantes de Gran Canaria y su capital unos 10.000. El alcalde mayor en aquellos momentos, José María de Quintana y Arena. Los gran canarios se dedicaban principalmente a la agricultura, la pesca, el comercio, la construcción naval, etc. Sus entretenimientos eran la música, el teatro, la lucha canaria, la pelota vasca, la caza y las corridas de toros, de estas últimas solo en contadas ocasiones. El 2 de mayo de 1808, luego del famoso manifiesto del alcalde de Móstoles, España entera se rebela contra los franceses, cuyos ejércitos se la habían invadido y avanzaban prácticamente imparables hacia el sur. Sorprendentemente, el 19 de julio,
sufren una primera gran derrota en Bailén, Jaén, que les influye el poco disciplinado pero más que bravo e imprevisible ejército español que estaba al mando del viejo general Castaños. Los bien preparados y experimentados franceses estaban mandados por el general Dupont. Esta fue la primera gran derrota sufrida por los hasta entonces siempre victoriosos ejércitos de Napoleón. La Granadera Canaria, cuerpo de voluntarios enviados por la isla a defender a la madre patria, no intervino en este hecho de armas, porque llegó a la península en abril de 1809. Pero sí sabemos que tomó parte en la batalla de Chiclana, Cádiz, en marzo de 1811, en la que también fueron derrotados los franceses y en la que la Granadera destacó por su arrojo y fue elogiosamente mencionada por el correspondiente por el general Duque de Wellington, comandante supremo de los ejércitos aliados español y británico. En la llamada Guerra de Independencia, que duró varios años, dio lugar a que se constituyera una junta central que asumió las funciones del rey Fernando VII, que había recibido la corona por abdicación de su padre Carlos IV y que estaba prisionero de los franceses. La complicada situación por la que atravesaba el país obliga a la convocatoria de Cortes Generales para tratar de poner orden en el caos ocasionado por la guerra en las principales regiones y ciudades de la península, no ocupadas por el enemigo, entre ellas, naturalmente, el archipiélago canario. En las islas se autoconstituyen organismos de gobierno. En Las Palmas lo fue el Cabildo General Permanente y en Tenerife la Junta Suprema de la Laguna, que encabezada por el Marqués de Villanueva del Prado, da una especie de golpe de mano y se autoproclama exclusivo organismo de gobierno regional y representativo de todas las islas ante la Junta Central de la Nación. Tal atrevimiento es rechazado enérgicamente desde Las Palmas, postura que acoge la Real Audiencia, que pese a estar teóricamente presidida por el comandante general, resuelve que cada una de las islas principales mantenga su propio órgano de gobierno. Sin duda este fue el primer golpe contundente a la histórica capitalidad de la ciudad real de Las Palmas. El comandante general Pedro Rodríguez de la Curía adquiere un poder extraordinario y al ser la villa de Santa Cruz de Tenerife sede de su residencia, que había trasladado desde la ciudad de La Laguna, allí convoca una reunión de ambos organismos representativos. Por Gran Canaria acude el previamente elegido Pedro Gordillo y Ramos, cura del Sagrario de la Catedral, que desde un principio exige, y los demás acatan, presidir la reunión por representar a la ciudad capital del archipiélago. Las Cortes Generales se constituyen en San Fernando de Cádiz a partir de septiembre de 1810. Allí se dan cita los representantes electos de las distintas regiones del Estado, incluyendo como elegido las Islas Canarias y asimismo los de las posesiones de ultramar americanas y asiáticas. Mientras Las Palmas, después de haber enviado a la península a la Granadera, dormitaba arrullada por las olas del sonoro Atlántico, en Cádiz, pese al fragor de las explosiones de las bombas que disparaban los fanfarrones, las Cortes Generales, aquellas que Gabriela Araceli explicaba a la niña presentación en el episodio nacional Cádiz de Benito Pérez Galdós, que servían para gobernar a los pueblos juntamente con el rey, discutían y aprobaban las normas que iban a cambiar definitivamente el atrasado devenir de España, que gracias a los empellones legales que le propinaban los diputados, entraba y se encarrilaba en la modernidad democrático-liberal. Por la región canaria asistieron un diputado y un suplente, 2 diputados por las islas de Tenerife y La Palma y un diputado y un suplente por las restantes 4, conocidas como Islas Menores. El indómito clérigo Gordillo es elegido diputado titular representante de Gran Canaria. Parte hacia Cádiz, se incorpora a las labores parlamentarias y llega a ser presidente rotativo de las Cortes. Fue reputado y sabio orador, muy valiente en la defensa de todo aquello que afectara a Gran Canaria y a las demás islas. El 14 de diciembre de 1812, las Cortes someten a discusión qué ciudad de Canarias había de ser sede de la Junta Preparatoria para la constitución de la Diputación Provincial. Gordillo, con elocuente, apasionada y muy documentada oratoria, sostuvo los preferentes derechos históricos que ostentaba la ciudad real de Las Palmas sobre la ciudad de La Laguna y la villa de Santa Cruz de Tenerife para ser dicha sede. El trascendental debate dura 2 días. En realidad, se estaba discutiendo
qué ciudad iba a ser de allí en adelante capital de Canarias. El tronante diputado José Gordillo Ramos consigue que se acepten sus indiscutibles razonamientos. La representación de la laguna precavida llega a proponer la división de la provincia. Es de resaltar que esta es la primera vez en la historia del archipiélago que se propone dicha división. El 16 de diciembre se someten a votación las diferentes y contradictorias propuestas de los diputados canarios. Las Cortes, considerando más ajustada de derecho la de Las Palmas, deciden la instalación de la Junta Preparatoria para la constitución de la Diputación Provincial en esta ciudad real. Dicha fecha, prácticamente olvidada, debería estar escrita con letras de oro en el libro de la historia de Gran Canaria. Gordillo había ganado la gran batalla. La ciudad real de Las Palmas mantenía su antigua preeminencia de capital de Canarias, pero días después las Cortes reciben escrito del comandante general en el que informaba oficialmente que se había constituido e instalado en Santa Cruz de Tenerife la Junta Preparatoria. Luego de días y afloja, las Cortes Generales revocan su previo acuerdo y conceden a Santa Cruz de Tenerife lo que prácticamente significaba la capitalidad interina del archipiélago. La artera maniobra, resultado de trapisondas e influencias, produce profundo malestar en los Gran Canarios que la rechazan, si bien no logran que las cosas vuelvan a su justo lugar. Y así, en 1833, el ministro de Fomento de la reina Isabel II, Francisco Javier de Burgos, definitivamente confirma la capitalidad de Canarias a favor de Santa Cruz de Tenerife. Consecuentemente, se agudiza el declinar de Las Palmas de Gran Canaria. Este desafuero, gracias a la indómita e incesante lucha de las fuerzas vivas de Gran Canaria, concluyó afortunadamente en 1927 con la división en dos de la provincia de Canarias. La ciudad real de Las Palmas recuperó el estatus de capital que le había sido ilegalmente arrebatado. Con ello se frenó la voraz rapiña tinerfeña que durante casi un siglo trató por todos los medios de impedir la prosperidad y desarrollo de Gran Canaria. Se inició una nueva etapa de engrandecimiento que no ha cesado y que ha conseguido que la capital y la isla hayan recuperado el lugar primero y principal que habíamos tentado desde el principio de la historia del archipiélago. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta o... ¿Alguna observación? Pues muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos.